En este video vamos a aprender a utilizar las etiquetas en Windows. Las etiquetas no funcionan en todos los tipos de archivo. Funcionan en archivos de audio, de imagen, de video, de Word, de Excel y PowerPoint. Sin embargo, no funciona en todos los tipos de archivo de imagen, por ejemplo, pero funcionan en los JPG, JF y F. En video funcionan en MP4 y en audio funcionan en MP3 y hay otros formatos que lo soportan. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver cómo acceder a la opción para agregar las etiquetas. Entonces en el explorador de Windows vamos a la pestaña Vista y allí seleccionamos panel de detalles. Esta es una forma. Ahorita veremos la segunda forma. Entonces, ya teniendo este panel a la derecha, si seleccionamos un archivo, vemos que nos sale la información de dicho archivo. Entonces aquí, en etiquetas, podemos agregar una etiqueta. En este caso vamos a agregar, por ejemplo, paisaje. Si queremos agregar otra etiqueta, presionamos punto y coma y ya nos permite agregar la otra etiqueta. Por el momento dejamos paisaje. Bueno, entonces si buscamos paisaje, por ejemplo, vemos que nos encuentra este archivo con dicha etiqueta. También podemos agregar una etiqueta o varias etiquetas a diferentes archivos. Vamos a escoger, por ejemplo, estos 4 archivos y les vamos a agregar esa etiqueta paisaje. Como ya habíamos utilizado esa etiqueta, nos aparece acá como una recomendación, la aceptamos y le damos guardar. Entonces, si buscamos paisaje, ya nos va a encontrar esos 4 archivos. A esta, por ejemplo, le podemos agregar, a estas dos le podemos agregar la etiqueta fotografía. Y a estas dos la etiqueta pintura. Entonces si buscamos pintura, nos va a encontrar estas dos imágenes y el archivo de Word, porque seguramente en el contenido está la palabra pintura. Bueno, a estos archivos de video no nos aparece acá, aquí no nos aparece la opción de las etiquetas, entonces está la segunda forma de agregarla, que es haciendo clic derecho y propiedades, o acá en propiedades en este icono en el explorador, y vamos a detalles. Entonces acá en etiquetas podemos agregar por ejemplo música. Si queremos agregar una nueva etiqueta, bueno, acá nos permite la opción. Podemos poner video musical si queremos. Y ya nos quedó la opción, acá nos aparece etiquetas video y video musical. A este lo mismo, como es un video, entonces vamos a propiedades y le agregamos la etiqueta que queramos. Lo mismo con este archivo de Word, ¿cierto? Aquí sí nos aparece la opción, podemos agregarle literatura y agregamos otra etiqueta que sea ficción. Entonces si buscamos ficción, por ejemplo, nos aparece solo este archivo. Con los archivos de audio, los MP3, las etiquetas ya son más, digamos, ya son predefinidas. Entonces aquí vemos que está el intérprete del álbum, el nombre del álbum, el año, género. Entonces ya lo que podemos hacer es agregar información acá o modificar la existente. Entonces si por ejemplo nosotros buscamos Britpop en esta carpeta, nos aparecen todas las canciones que tienen dicho género. Pues esa es la forma de utilizar la etiqueta. Realmente es muy útil, nos permite organizar nuestra información, nuestros archivos, y poder acceder a ellos de una manera más rápida cuando deseemos buscar algo. Espero que les haya sido útil.
Si les gustó, no olviden darle me gusta y también se pueden suscribir al canal. Hasta pronto.